asiento. Dice la palabra del Señor, voy a volver a repetir. 3, del 11 al 13. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, si no creéis, ¿cómo creeréis que os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gloria al Señor. Este pasaje en la Biblia nos narra que después de que Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo tuvieron una conversación, en el cual vamos a pasar a explicar algunos temas que ellos conversan, y podemos ver la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Amén. Dice la palabra de que después de que Nicodemo con Jesús tienen esa conversación que trata desde el versículo 1 al versículo 10, nos habla de la soberanía de Dios. Vamos a acercarle un poquito más. Nos habla de la soberanía de Dios, que el hombre no hace nada para poder nacer de nuevo, tanto en lo material, tanto en lo terrenal, en lo carnal, como en lo espiritual, sino que es una soberanía de Dios. El versículo 1 al 10 nos trata de explicar que todos esos eventos, que todos esos sucesos son obra y gracia de Dios, que el hombre no tiene nada que ver en eso. Por eso es que le hacía muy difícil a Nicodemo poder entender. En el versículo 4 nos damos cuenta que Nicodemo muestra su ignorancia cuando dice: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? En el versículo 9 vuelve a repetir y dice: ¿cómo es que es posible estas cosas? Porque no entendía que el nacimiento, que el ser regenerado por parte de Dios no tiene nada que ver con lo que el hombre haga o deje de hacer, sino es soberanía de Dios. Y acá el Señor Jesucristo trata de explicarle a Nicodemo que él tenía que nacer de arriba. Vamos a escribir acá: nacer de arriba. Tenía que entender que el nacimiento viene y proviene de nuestro Señor, no por cumplir la ley, no por tener conocimiento ni nada de eso, sino proviene de nuestro Señor Jesucristo, que es una gracia, que por gracia, es un regalo de Dios. Que es una acción monergista en el cual Dios es el único que puede dar esa capacidad, no es sinergista como algunas posturas lo creen. Nosotros no vemos a Dios de la mano del hombre trabajando juntos para poder haber un nacimiento o haber una salvación. No, Dios es el único Rey soberano que puede darnos esa salvación, y que la gracia es algo que el Señor hace y nos atrae con su gracia irresistible a través de eso. Amén. Entonces, del versículo 1 al versículo 10 nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo trata de mostrar la soberanía de Dios. Y a partir del capítulo 11, del versículo 11 al versículo 21, nos habla de la responsabilidad que el hombre tiene de creer en Jesucristo. Pero, como el tema es demasiado largo, hoy día solamente vamos a tocar 3 versículos: 11, 12 y 13. Amén. Gloria al Señor. Dice el primer capítulo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Vamos a quedarnos ahí, amén. El primero de Juan, el libro de Juan, nos habla en el primer capítulo, del 1 al 5, de que Jesucristo es la verdad
y que Jesucristo es la palabra, Él es el autor y creador de la vida, Él es la luz que nunca será apagada, y Él vino a hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que Jesucristo trata de mostrarse como Rey soberano y que de Dios depende toda nuestra salvación y no del hombre. ¿No? Y otra cosa con la que Jesús se caracterizaba es que Él hablaba con mucha autoridad. Los mismos seguidores le decían: este hombre habla con autoridad, no como los escribas y fariseos. Le dijeron en una ocasión, a diferencia de Nicodemo, que él hablaba con una experiencia ganada con el paso del tiempo. Jesucristo no, Jesucristo habla con una experiencia que recibió de parte de Dios, que recibió del cielo. Entonces, cuando Él agarra y habla y dice acá: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Nos estaba hablando en un sentido plural, en un sentido general. ¿A quién se refería? Se refería a Él mismo, a los profetas que hablaron la palabra de Dios, y a Juan el Bautista y a sus discípulos. Que al transcurso de todo el Antiguo Testamento los profetas hablaban por revelación de Dios, que Juan el Bautista hablaba por revelación de Dios, que sus discípulos hablaban por revelación de Dios, pero ellos no lo recibieron. Pues me dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Jesucristo tiene esa autoridad proveniente del cielo, por lo cual tiene toda la autoridad para hablar y decir: lo que yo sé, lo que yo he recibido desde la eternidad pasada, es lo que yo vengo a ofrecerte. Y eso es una nueva vida, ese es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y Nicodemo no podía entender. Nuestro título se llama El peligro de la incredulidad. Cuando yo estaba estudiando este tema, hay muchas cosas que me desencajaban, hay muchas cosas que me ponían al lado izquierdo, no al lado derecho. Dice que Jesucristo va a separar a los cabritos de las ovejas. A las ovejas lo pone a la derecha y los cabritos a la izquierda. Por momentos me desencajaba y me ponía al lado izquierdo. El peligro de la incredulidad. Ojo que Nicodemo era una persona principal de los sacerdotes. Cuando empieza el capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era una persona que tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, tenía mucho conocimiento acerca de Dios, pero ignoraba muchas cosas. ¿Él acaso no sabía del nuevo nacimiento? Sí sabía, pero ¿por qué le preguntó a Jesucristo en el versículo 4? Dice: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Y en el versículo 9 dice: ¿cómo sucede esto? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Lo que Jesucristo en toda esta conversación, lo que está tratando de hacer es de evangelizarlo a Nicodemo, mostrándole cuál es su necesidad y qué cosas es lo que Dios tiene que ofrecer. Amén. Dice acá. Ahora, como les mencionaba, vemos que Nicodemo mostraba una gran ignorancia acerca del conocimiento, acerca de las palabras que Jesús expresaba, y lo vemos en el verso 4 y en el verso 9. Ahora, el problema de Nicodemo no es que él no creía en Jesucristo por falta de revelación. No, su problema de él es que ignoraba muchas cosas. Y eso es en la actualidad el problema que muchos tenemos también. Ignoramos muchas cosas acerca de Jesucristo. Amén. Por eso es que él no podía entender las palabras de Jesucristo, no podía aceptar el testimonio que Jesucristo le estaba ofreciendo, porque tenía la mirada, porque tenía la vista en las cosas materiales. Dice 3:11, hemos visto y testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué es que Nicodemo no podía recibir sus enseñanzas de Jesucristo? Vamos a buscar 1 Corintios 2.
Primera de Corintios 2, versículo 14. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Gloria al Señor. ¿Por qué es que Nicodemo no podía entender las cosas que Jesucristo le estaba ofreciendo? Dice acá en el verso 14, 2:14. Mas os digo, no, estoy en 2 Corintios, perdón. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que mostramos la soberanía de Dios. Solamente Dios es el único que puede regenerar a una persona. Es Dios el único que le puede hacer nacer. Nadie más, no hay ayuda del hombre, no hay ayuda de ninguna otra cosa. Si no recibimos iluminación de Dios, no podemos entender la palabra. Por más que pasemos horas tras horas leyendo, estudiando, si es que no tenemos la iluminación del Espíritu Santo, no vamos a poder entender y no vamos a poder percibir ese regalo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Nicodemo no pudo recibir el mensaje de Jesucristo porque se negó a creer en Jesucristo. Cuando nosotros vemos en el versículo 3:2, dice Juan, cuando él agarra y se presenta ante Jesús, Jesús dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconocía que Jesús es un maestro, pero no lo reconocía como Dios. Muchos acá reconocemos a Jesucristo como el que hace milagros, como el que hace señales, como el que cura enfermedades, como el que salva matrimonios. Pero si no lo confiesas, si no crees en Él como tu Dios, hay un problema. Nicodemo fue terco en aceptar que era un pecador. Imagínate, tú tienes una gran carrera de conocimiento, tienes un gran aprendizaje y conocimiento de la Biblia, y que venga Jesucristo y diga, tú tienes que nacer de nuevo. Eso para Nicodemo fue un balazo, fue un disparo directo al corazón. Porque le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Imagínate el estatus de Nicodemo, un principal entre los judíos, miembro del Sanedrín, escogido, una persona que pertenecía al pueblo escogido de Dios. Aceptar que él tenía que renacer, él tenía que volver a comenzar, tener que tirar todo su conocimiento al tacho y tener que volver a comenzar, para él era difícil. Por eso es que no pudo entender lo que Jesús le estaba ofreciendo. A reconocer que él estaba en tinieblas y tenía que llegar a la luz, tener que humillarse, para él era una locura. Por eso decía, ¿cómo? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Acaso puede el hombre, siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Ahora, ¿cómo es que nosotros en la actualidad podemos reflejar eso? ¿Cómo es que podemos confundir eso? El hecho de estar años en la iglesia, el hecho de tener un cargo por bastante tiempo, no te hace inmune al arrepentimiento. Tienes que arrepentirte todos los días de tu vida. Nicodemo se presenta ante Jesús y trata de hablar de maestro a maestro, y él cree que por ser descendiente, que por ser el pueblo escogido, no necesitaba un arrepentimiento. Por eso que para él le hace muy difícil entender que tiene que comenzar de nuevo. Si llevamos un cargo, si congregamos año tras año, no creas que ya lo tienes todo, ¿eh? Tienes que volver a empezar. Por eso que Pablo recalca varias veces en las cartas que le hace, escudriñar, mirad que tu pie no resbale, mirad que no caigas, mira que estés firme.
Amén. La incredulidad es uno de los errores que Nicodemo saca a resaltar en ese momento. No su ignorancia, porque él tenía mucho conocimiento, tenía un alto conocimiento del Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que a él le impedía entender lo que Jesucristo le ofrecía? Era su incredulidad. Amén. Ahora, ¿dónde es que nace la incredulidad? No, la incredulidad surgió junto con el mal, cuando el hombre cambió la fe por la razón. Muchas veces hemos tratado de querer entender las cosas que Dios hace, pero hay veces que no lo vamos a poder entender. Simplemente tenemos que actuar por fe, por creer. Por eso que del versículo 1 al 11 viene la responsabilidad del hombre de creer en Jesucristo. Amén. Ahora, tu creer, tu fe, tu esperanza van a crecer a medida que tú tengas una relación íntima con Dios. Si no tienes una buena relación íntima con Dios, tu incredulidad va a seguir creciendo y tu fe nunca va a salir a flote. Entonces, lo que el Señor Jesucristo le está tratando de mostrar, tratando de hacer ver a Nicodemo, es que él era una persona instruida, pero vacía espiritualmente. No tenía una fe salvadora, no tenía una fe salvífica, tenía una fe superficial. Y en las iglesias muchísimas personas estamos llenos de una fe superficial. Tú te vas y le preguntas en la calle a una persona y dices, ¿qué piensas de Jesucristo? Él es bueno. Él es amor. Si tú piensas que Jesucristo es bueno y es amor, simplemente tú eres un incrédulo. Por eso que Nicodemo se presenta y dice, Señor, sabemos que has venido del cielo, Maestro, sabemos que has venido del cielo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios no esté con él. Y si retrocedemos al versículo 2, capítulo 23 al 25, lo dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y en el verso 3, capítulo 3, verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿cuándo Nicodemo hizo una pregunta? Si tú lees el capítulo 1, el capítulo 3, versículo 1 y 2, no hace una pregunta Nicodemo, pero ¿qué pregunta es la que responde Jesucristo? Y dice acá, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pregunta hizo Nicodemo? Hay preguntas que nosotros tenemos que hacerle a Jesucristo, pero nuestra incredulidad va siempre delante de nosotros, por lo tanto, no se nos abre la mente. Por eso que el apóstol Pablo, en 2 Corintios 2:14, nos dice de que el hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales. ¿Por qué Nicodemo no entendía que tenía que renacer de nuevo? Porque él fue una de las personas que creyó por las señales y por los milagros. Vuelvo a repetir, si tú te vas a la calle y le preguntas a alguien y le dices, ¿tú crees en Jesucristo? Te va a decir que sí. Pero es un incrédulo. Nicodemo, con todo su doctorado, con toda su capacidad teológica, era un incrédulo. Por eso es que viene la responsabilidad del hombre, de creer en Cristo como Salvador. La fe salvadora no por milagros o señales, sino por creer que Jesucristo vino al mundo, cargó tus pecados y resucitó para el Padre para justificarte. Esa es lo que Jesucristo trata de decirle a Nicodemo. Amén. Ahora, mencionamos, el incrédulo todo lo quiere razonar. El incrédulo quiere sacar cuentas
quiere preguntarse el por qué, quiere preguntarse el para qué, y deja de confiar por fe. Todo lo quiere razonar. Entonces, ¿pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué tengo que hacer lo otro? Cuando Jesucristo te dice que tú tienes que creer. Por eso es que Nicodemo no podía entender lo que Jesucristo le estaba ofreciendo. Ahora, en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar muchísimos versículos en los cuales no encontramos una lógica. No hay una lógica. Y tú dices, ¿pero por qué Dios mandó a hacer esto? ¿Para qué Dios mandó a hacer esto? Si nosotros vemos Éxodo verso 15 al 20, vamos a ver lo que el Señor le está diciendo a Moisés. Amén. 14, del 15 al 20. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todos sus ejércitos, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. Y iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amén. Nos damos cuenta acá de que Dios le arrincona a Moisés, donde lo único que tiene que hacer es creer. Si estaríamos en esa posición, ¿creeríamos o trataríamos de razonar? Porque es algo ilógico. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y enciende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Acaso Moisés no había convertido la vara en serpiente? ¿Acaso no había hecho señales convirtiendo el agua en sangre? Ya entendía muchas cosas, solamente tenía que creer. Pero muchas veces tratamos de razonar, tratamos de sacar conclusiones, tratamos de preguntarnos el por qué y el para qué, y nos olvidamos de poner la fe adelante. La fe, el creer en Jesucristo, nos hace obedecer lo ilógico, nos hace obedecer lo inexplicable, te hace hablar de que Jesucristo es el único evangelio. ¿Cómo vas y predicas en la calle? ¿Qué predicas en la calle? ¿Sacas conclusiones en tu mente y dices: vamos a hacer teatros, vamos a hacer juegos en la iglesia para atraer gente? Eso es creer en Jesucristo. ¿Eso te mandó Dios a hacer? Te mandó a predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cristo crucificado. No te mandó a mentirle y decirle: ve, en la iglesia hay solución para tus problemas. Ahí se va a solucionar tu matrimonio. Eso no es el evangelio, eso no es lo que te está diciendo Jesucristo.
Simplemente tienes que creer. Si tú crees en Jesucristo, vas a hablar de Jesucristo. Se trata de creer con el corazón y no con la mente. Vamos a ver qué es y qué cosas es lo que el incrédulo hace. El incrédulo le llama suerte a lo que recibió por gracia. Le llama imaginación cuando Dios le habla. Tiene que ver para poder creer. Por eso es que Nicodemo creyó, porque vio las señales y los milagros, pero era un incrédulo. No cree, por lo general el incrédulo cree que la Biblia es un simple libro más. Si tú crees que la Biblia es un simple libro más, eres un incrédulo. Esto es voz de Dios. Esto es la mayor revelación que podemos tener en nuestras manos. Amén. Como mencionaba antes, Nicodemo creyó en Jesucristo por las señales que él hacía. Si tú crees en Jesucristo porque Él es un gran maestro, eres un incrédulo. Si tú crees en Jesucristo porque te solucionó el matrimonio, porque te sanó de una enfermedad, eres un incrédulo. Y si tú le sigues a Jesucristo por esas razones, eres una de las personas que sigue a Jesucristo por los panes y por los peces, por interés, por señales. ¿Y qué vas a decir cuando Jesucristo agarra y dice: yo soy el pan que descendió del cielo, a mí me tiene que comer? Y la gente se va por un lado por el otro. Y viene un discípulo y dice: Señor, la gente se nos va, porque no aceptan que el Evangelio es creer en Jesucristo, alimentarte de Jesucristo. Por eso que dice: Señor, la gente se nos va. Y Jesús dice: ¿quieren irse ustedes también? Miren que el camino es ancho. Por eso vuelvo a mencionar: si tú crees en Jesucristo por las señales, por lo que Él ha hecho en tu vida, eres un incrédulo. Y podemos seguir siendo años siendo incrédulos. Por eso puse el tema: el peligro de la incredulidad. Por eso es que Pablo exhortaba cada vez y decía: escudriñémonos, miremos que nuestro pie no caiga. Nosotros tenemos que creer y aceptar a Jesucristo como Dios encarnado, que descendió del cielo para rescatarnos del pecado muriendo en una cruz. De esa forma tenemos que ver a Jesucristo. Amén. Capítulo 3, versículo 12. Gloria al Señor. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Vamos a ver qué cosas son las cosas terrenales. Mencionábamos de que Nicodemo era un principal entre los judíos. Sus méritos como principal en el Sanedrín no le permitían ver lo que Jesucristo le estaba enseñando, porque confiaba más en lo que Él era, en lo que Él ha podido lograr, que en lo que Jesucristo le está ofreciendo. Mencionábamos antes de hablar de que el hombre, en la soberanía de Dios, no hace nada, tanto para nacer físicamente ni espiritualmente. Tú no has escuchado a un bebé que dice: yo quiero nacer al mes para que mi madre no sufra. O no has escuchado a un bebé que dice: yo quiero nacer a los 15 meses ya caminando para que mi madre no pueda sufrir con dolores de cabeza. No, porque no depende del hombre. Es soberanía de Dios. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que Nicodemo no podía entender, que tenía que negarse a sí mismo para poder tener un comienzo
lleno de amor, lleno de empatía, lleno de humildad. Amén. Y Jesucristo, cuando habla a través haciendo su ministerio, habla de muchos ejemplos celestiales con cosas terrenales. Por ejemplo, vemos acá un ejemplo de que Jesucristo habla acerca del trigo y la cizaña, pero muchos no lo pueden entender. Habla de la heredad, habla del tesoro escondido, habla de quién es el mayor en el reino de los cielos, habla de los dos deudores, del divorcio, los obreros en la viña, la parábola del sembrador, pero no lo entendían, y eran cosas que en la tierra se hacían, pero no lo podían entender. Hay cosas que acá en la tierra tenemos que hacer y no lo podemos entender, como por ejemplo el congregar. Son cosas que tenemos que hacerlo acá. Tenemos que comprometernos con Dios y congregar como Dios manda en el tema de las ofrendas, de los diezmos. Son cosas que lo podemos hacer acá, pero no lo entendemos y decimos: yo soy el que gané, yo soy el que trabajé, yo soy el que hice, cuando las fuerzas provinieron de Dios. Pues si Jesucristo dice: si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a poder entender las cosas celestiales? Si no eres capaz de comprometerte en la iglesia y no falta, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Si no eres capaz de sujetarte al pastor, al líder, ¿cómo vas a poder entender las cosas celestiales? ¿Acaso no es duro? ¿Acaso no es difícil? Pero tienes que creer. Esa es la responsabilidad que Dios te da. Tienes que creer. Ya hizo la soberanía lo vimos. Que no depende del hombre en hacer tanto carnal como espiritualmente. Pero sí tenemos que creer. Amén. Dice la palabra. Ahora, viendo a Jesucristo en todas estas realidades de ignorancia, ¿cómo podía él explicar las cosas celestiales? Pero vemos que a partir del 13, él en amor trata de explicar a Nicodemo qué cosas es lo que le está ofreciendo. Dice en el 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El único, Jesucristo nuestro Señor, es el único que tiene la autoridad, y a las personas que él decide dar, o sea, a sus discípulos. Esto contradice a muchas religiones que dicen: Dios me habló, yo recibí revelación, yo estaba en un estado de éxtasis y Dios me habló. Nadie ha subido al cielo excepto el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos percibir las cosas de Dios? Buscamos Juan 8:42. Amén. Dice la palabra. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he sido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Cómo podemos percibir las cosas celestiales? Solamente si es que Dios te abre la vista. De lo contrario, no vas a poder ver las cosas celestiales. El hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales, me dice Pablo, aunque sea doloroso, aunque sea muy duro de aceptar. Si nosotros leemos todo lo que dice, vamos a leer desde el 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios.
Ellos creían ser hijos de Dios, al igual que Nicodemo. Creía que estaba bien delante de Dios por ser simplemente un principal entre los sacerdotes. ¿Y qué dice el 42? Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Ciertamente amarías a Dios y creerías en Dios, porque Él te está hablando cosas de Dios. Pero ¿qué dice acá? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Es duro aceptar esto, pero si tú no eres capaz de confiar en Jesucristo, es posible que seas hijo de lo otro y no de Dios. Esto es para preocuparse, ese es el peligro de la incredulidad. Si creemos en Jesucristo simplemente por lo que nos ofrece, estamos mal. Tenemos que creer en Jesucristo, no por lo que te ofrece, sino por lo que Él es. Tu esperanza, tu salvación. Y acá, en el verso 3:13 de Juan, el Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo menciona esta palabra, el Hijo del Hombre, usa este término para referirse y mostrar muchas cosas. Uno, para referirse que Él ha venido a ser. Uno, que ha venido a encarnarse, tomar nuestro lugar en la cruz, según el plan divino de Dios. Una de las razones por la que menciona estas palabras, el Hijo del Hombre, es porque Él quiere mostrar que Él es totalmente carne, totalmente 100% humano. El Hijo del Hombre ha venido, ¿por qué? Porque el sacrificio que Dios quería era el derramamiento de sangre, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, y tenía que haber un hombre que pueda morir. Tenía que familiarizarse con la humanidad para que pueda haber un sacrificio. Una de las razones, otra de las razones es porque quería mostrar a las personas que oían que Él era el Mesías, porque en el Antiguo Testamento también se mencionaba muchas cosas acerca del Hijo del Hombre. Amén. Otra razón era que Él hablaba con la autoridad que recibió, por eso que decimos acá, y el Hijo dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Habló de su muerte. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Habló de su resurrección. El Hijo del Hombre está sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, de su segunda venida, porque la hora que penséis vendrá el Hijo del Hombre. Esta palabra, el Hijo del Hombre, encierra mucho significado. Por eso que dice su introducción en el verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Cómo es eso? ¿Se cruzó Jesús? Porque dijo el Hijo del Hombre que descendió del cielo y está en el cielo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que está en el cielo y está hablando con Él? Porque dice el versículo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo lo entendemos esto? ¿Cómo es que Jesucristo puede estar en el cielo y a la vez puede estar hablando con Nicodemo? Es que podía estar en los dos lugares a la misma vez, porque mostraba la soberanía y mostraba la responsabilidad, mostraba su 100% Dios y su 100% hombre. Sino, ¿cómo es que Él pudo saber en el versículo 2, versículo 23 al 24, que Nicodemo era una de las personas que creía por señales? ¿Y cómo es que Jesucristo pudo responder a la pregunta de Nicodemo sin que Él no haya preguntado nada? Es porque a la vez estaba en el cielo y a la vez estaba hablando con Él. Eso es la divinidad de Dios. Eso es ilógico para creer. Tú lo ves, tú lo escuchas y dices, pero ¿cómo es que Él puede estar arriba y también puede estar acá? Tratas de razonar, tratas de preguntarte por qué, para qué. No lo vas a encontrar una respuesta. Tienes que creer. Si nosotros vemos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 21,
encontramos que más de 7 a 8 veces nos menciona la palabra creer. Todo aquel que crea tiene vida eterna. Amén. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Que Él está en el cielo y a la vez en la tierra. Amén. Al hablarnos de que Él está en el cielo, nos habla de un tiempo eterno, que a Él no le afecta el tiempo, Él es atemporal. Él sabe todo, Él conoce todo, muestra su soberanía a través de eso. Pero hay una razón y hay una cosa que nos manda a hacer, a creer en Jesucristo. No por ninguna señal, no porque alguien te predicó, sino porque tú tienes la necesidad de acercarte a Él. Eso es la relación que Dios quiere tener contigo. Esa es la relación que Jesucristo quiere entablar con Nicodemo y con cada uno de nosotros. Nicodemo en ese momento representaba tal vez a toda la nación de Israel o a todo el mundo, tanto de presente como futuro. Porque hay mucha incredulidad incluso en las iglesias. Porque Nicodemo en el capítulo 2 dice: sabemos, Rabí, sabemos. ¿Por qué si él estaba solo? Porque dice: Señor, sé que eres un maestro. Sabemos, porque en el Sanedrín había muchas personas, muchos fariseos que también tenían esa duda. Así como el pueblo, había muchos incrédulos que también querían creer en Jesús, pero creían por sus señales. Y cuando Jesús responde, dice: lo que hablamos, lo que sabemos, lo que hemos visto, lo que testificamos, también habla en plural, porque se refiere a todos. Ustedes no reciben mi mensaje. Es una palabra que va y va a seguir viendo hasta el futuro a toda persona que cree en Jesucristo por señales. Y Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, nos invita y nos llama a poder confiar plenamente en Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que Jesús le dice a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo? ¿Por qué Jesucristo le dice: tienes que nacer de nuevo? Sabiendo que Nicodemo no tiene la capacidad y no tiene las condiciones para nacer de nuevo. ¿Por qué es que Jesucristo le dice? Lo que pasa es que Jesucristo quería destruir el falso sentido de autosuficiencia, de autoconocimiento, de autovalerse por sí mismo. Eso quería mostrarle a Nicodemo. Quería derribar todo ese concepto que tenía de él mismo. Y le dice: tú tienes que nacer de agua y de espíritu. No confíes en lo que tú puedes hacer. No confíes en lo que tú logras, en lo que tú haces. Confía en Jesucristo. Cada uno de los que estamos acá tenemos que confiar en Jesucristo, no por lo que nos ofrece. Si tú crees en Jesucristo porque escuchas que se te predica acá, pero no quieres tener una relación con Él, eres un incrédulo. Ese es el peligro de la incredulidad. Si tú crees en Jesucristo porque te predican los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos, pero no quieres tener una relación con Él, eres un incrédulo. Y eso es lo que le está diciendo a Nicodemo cuando le dice: tienes que nacer de nuevo. Por más de que estudies, por más de que leas, por más de que escuches, si tú no naces de nuevo, si tú no quieres tener una relación con Jesucristo, eres un incrédulo. ¿Y qué dice la palabra? Ni los incrédulos, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. Ahí están los incrédulos. Ahí está muchísima gente que está en la iglesia que cree por señales y no porque Jesucristo es Dios. Ni los incrédulos. Ese es un peligro que tenemos que preocuparnos. Eso nos lleva, Jesucristo, Dios nos arrincona a tal punto de pedir auxilio. Y si nosotros seguimos leyendo a partir del 14 en adelante, nos damos cuenta de que Jesucristo habla de su muerte. Habla de que levantó una serpiente, habla de que iba a ser crucificado, de que iba a ser resucitado, que todos los que creen en Él van a ser salvos. Tienes que creer. Tienes que creer en Jesucristo. No tienes otra salida, no tienes otra opción. Nadie se salva por obras, nadie se salva por leer, por estudiar. Nos salvamos por creer en Jesucristo. Amén.
dice la palabra. Nosotros no podemos producir el arrepentimiento en nosotros mismos. Por eso le decía, ¿por qué es que Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo? Si de él no nace el nuevo nacimiento, sino que lo arrincona a tal punto de que él sea consciente de que el arrepentimiento no proviene del hombre, sino que tú tienes que orar, tú tienes que creer en Jesucristo, rogarle a Jesucristo que Él sí puede hacer que tú te arrepientas. Amén. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. Y a cada uno de los que estamos acá, Dios nos dice igual. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que arrepentirte cada día de tu vida. Y tienes que acercarte a Jesucristo cada día de tu vida. No hay miércoles, no hay viernes, no hay domingos para acercarnos a Dios. Es una relación de creer. No es que vengo a la iglesia, marco y afuera me olvidé que soy creyente en Jesucristo. Porque de lo contrario eres un incrédulo. Y eso es para tener miedo. Amén. Vamos a ponernos en pie.